mi abuelito siempre me decía, esa guerra se dio por un partido de fútbol. ¿Qué onda ahí con eso? ¿Es cierto que fue por un partido de fútbol? Vaya, la guerra de las 100 horas o la guerra de legítima defensa, como creo que lo hablamos antes, se dio por distintas razones, porque fue en el 69, también remontarnos a ese tiempo. Hubieron distintos factores, por ejemplo, el salvadoreño que buscaba mejores alternativas. Antes Estados Unidos era una alternativa, pero por ejemplo también Honduras pudo haber sido una alternativa. Entonces iban a Honduras a buscar trabajo o tierra para trabajar. La delimitación que había antes territorial no era tan yuca como ahora. Entonces había gente que vivía cerca de la frontera, por así decirlo, y que eran colonizadores. O gente que trató de erradicar de manera legal. También hubieron casos. Entonces, si bien este tipo de migración pudo haber sido beneficioso para el salvadoreño, para algunos hondureños fue en opuesto. ¿Por qué? Porque decían, en la fábrica me agarraron el chance porque vino un salvadoreño. Ah, mira, ya también pasó así. Ah, ya queda también. Empezó a pasar ese tipo de problema. ¿Por qué se iban allá? Porque Honduras estaba más industrializado que El Salvador para ese momento. Entonces, la alternativa era ese tipo de migración. En consecuencia, de vez en cuando hubieron conflictos, que es como los que pueden pasar ahora, por ejemplo, cuando hay un migrante en un país que dicen, ve, estos vienen solo a molestar. Y a quitarme el trabajo. Pasó lo mismo. Entonces, al empezar a haber conflictos así como físicos, algunos se regresaron, otros se quedaron. ¿Qué hizo el gobierno? Meter mano y decir que nadie de El Salvador podía, de manera indocumentada, podía tener un terrenito ahí, que se fueran a su casa, porque eran indocumentados. Y el que estaba ahí le ponían otro tipo de penalidades, pues, otro tipo de estructura para que le costara quedarse. Entonces, ante este tipo de tropiezos y de conflictos que llegaron hasta lo físico, empezamos a tener ese mala leche, como dirían. A pesar de que hubo, por ejemplo, incidencia entre los gobiernos, porque se platicó como lo que se hiciera ahora, como agarrémosla tranquilo, no hubo un entendimiento a nivel político. Entonces, a nivel administrativo de los gobiernos, fracasaron, se podría decir, porque si no, no hubiera pasado. Entonces, hubo este vaivén. Eventualmente vino esta Copa del Fútbol. Y tuvimos... Que era para clasificar al Mundial, ¿verdad? Era para clasificar al Mundial. Hubieron dos encuentros. El primero creo que había ganado... No recuerdo quién. Está bien decir, no sé. Ok. Hubo un problema. El primero nosotros fuimos allá, a Honduras, y creo que ganamos. Si no me equivoco, perdónenme, Honduras. Y el otro fue a la inversa, vinieron acá. Entonces, acá hubo un problema de que eventualmente creo que había ganado Honduras, no recuerdo. Y aparte de eso, el partido fue complicado. El partido no fue 1+1, 2 y así, sino que hubo, ya sabes, ya había rencilla acá, así como a veces cuando juega México con nosotros. Entraban duro, ya nos caen mal, botaban, entonces empezó a pasar ese tipo de rencilla. Bien predispuesto, ¿verdad? Creo que hasta hubo una señorita que se suicidó por el resultado del primer partido o del segundo, yo voy a recordar bien. Entonces era como una conmoción nacional y delicada. Después del partido de fútbol empezó a estallar saqueos y problemas allá en Honduras, cosa que lo que hizo el gobierno de El Salvador fue meterse, pero de una manera tranquila, pero la regó, porque inclusive salió en la prensa en ese momento que existían las bellas durmientes, porque hubo un batallón salvadoreño que se metió con las bellas durmientes, con su furgoncito así de militar, y se durmieron en techo hondureño, digamos. Y los militares hondureños los despertaron. Y no de buena manera. Me imagino que se lo han de haber talegueado a todos. Pero. Sí. Entonces... ¿Hubieron bajas en esa guerra? Sí, hubieron bajas temporales y a nivel también de comercio, industria. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a evolucionar este problema, de hecho hasta hay libros de los estados mayor de la Fuerza Aérea, se llamaría. Bueno, de la Fuerza Aérea de ese momento de cada país, empezaron a hacer bombardeos. En teoría nosotros ganamos, pero en teoría, yo te estoy diciendo que... Pero yo hablé hace poco con un amigo hondureño y le dije, hablamos de la guerra del fútbol y hasta habían dicho, de allá
un buen hondureño, no, algo así. Hay dichos. Un buen hondureño agarra un leño y mata a un salvadoreño. Hasta hay dichos así. What? Entonces, era como, en serio. Bueno, yo saqué, bueno, yo entiendo que nosotros ganamos. O sea, de hecho hay un Boulevard Los Héroes y todo. Sí. Dice, no, nosotros ganamos. Y empezamos como a hablar, ¿por qué, verdad? Como nosotros borbandeamos esta área industrial, esto, tuvimos... Mira, a nivel de bajas, nosotros no tuvimos muchas. Ellos tuvieron más, pero ellos tenían más gente. Obviamente el territorio es más grandote, ¿ves? Sí, ajá, muchísimo. Ellos tenían más gente, nosotros teníamos más poder de aviación. Lo cual para mí es un jaque mate. Sí. Pero teníamos menos gente. Se solventó posteriormente a nivel diplomático, pero quedó esta rencilla en el aire. ¿Qué pasa? Que hasta un año después y los siguientes años, no sé hasta qué año se dejó de hacer ese tipo de práctica, se celebraba el Día de los Héroes Caídos, o sea, de El Salvador, y ahí vos podías ver almacenes de conveniencia diciendo en apoyo a los héroes caídos en la batalla de legítima defensa, el almacén tal se solidifica con el pueblo salvadoreño, y salían unos niños así felices, ¿verdad? Entonces, y lo igual en Honduras, vos buscas ese mismo tipo de publicidad en Honduras, Ajá. igual los guerreros victoriosos hondureños, tal. Para mí que es una batalla que agarraron los leños. Sí, pero búscate eso, hay dichos. Wow. Nosotros no tenemos, yo no, que yo sepa. Es que es muy difícil hacer que rime hondureño, quizás. Nada, mentira. No sé. No, vaya, pero y fue bien corta, ¿verdad? Solo 4 días, 4 o 5 días. 100 horas, sí, 4 días. Y ponerle que te prepares más en arreglar la mochila de la gente para que salga al monte, es casi que nulo. Sí. Pero es un conflicto, creo yo que fue debido a la migración. Es la raíz. Han habido varios problemas también con ellos, porque también está lo de la isla, ¿verdad? La isla Conejo, creo yo también. Sí. Hay varias islas que ellos decían que eran de ellos, pero nosotros también tenemos que de nosotros. Ajá. Creo que ahí lo ideal sería que expertos en cartografía e historia pudieran desarrollarse más. Cosa que está haciendo, por ejemplo, Guatemala con Belice. Se está peleando el territorio, también. Aunque es jungla, pero lo están peleando porque si esto es hondureño, de tal documento dice tal cosa. La gente en Belice y demás también dice, no, porque tal documento dice otra cosa. Entonces entiendo yo, por ejemplo, dentro del Ministerio de Cultura y Relaciones Exteriores también, hay grupos de trabajo para eso. Ha de ser bien yuga, porque depende de qué tanto te remontes atrás, puedes ir viendo como a quién le pertenecía y después le pertenecía a otro. Sí, entonces, ya, ha de ser bien difícil. Tuve una profesora que era una de las doctoras encargadas del tema ese. Y me decían, somos varios y es multidisciplinario. La cosa está que hay que cumplir agenda política también y todo va lento. Sí, esa es otra cuestión de que querés mantener como todavía los lazos diplomáticos con la otra. Sí. Con el otro país no querés ser turbio y decirle, mira, vos tenés la culpa, ¿verdad? Sino que eso puede estallar en un negociemos. Exacto, negociemos, ¿verdad? Porque somos vecinos y toda la cuestión.